Bueno, vamos a hacer un vídeo para ver cómo se hace el ejercicio 1 paso a paso. ¿Vale? Dice así: la siguiente tabla recoge el número de asignaturas pendientes de 43 alumnos. Completa la tabla de frecuencias y responde a las siguientes preguntas. Y nos formula una serie de preguntas que tendremos que contestar mirando los resultados de la tabla. Esta tabla la tenemos que copiar a Excel o a LibreOffice Calc, depende con el programa con el que estemos trabajando. Copiaremos estas dos columnas y completaremos la tabla de frecuencias. ¿Vale? Yo ya las he copiado en una hoja de cálculo y voy a completar la tabla de frecuencias para que lo veáis paso a paso. He insertado comentarios en los que, bueno, pues explica un poco cómo se llama cada columna para que no ocupen mucho, no sean muy anchas. Las he llamado de esta forma, pero les he puesto un comentario que les da el nombre a cada una de las columnas. Voy a comentar un poco lo que hace cada una conforme las vaya calculando. La primera es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta pues recoge el número de veces que ocurre un suceso. En este caso, si estamos contando el número de materias pendientes de los alumnos, esto se interpretaría de la siguiente forma: 13 alumnos tienen 0 suspensas, es decir, 13 alumnos pasan limpios. 9 alumnos tendrían una materia suspensa, 4 alumnos 2 materias suspensas y así sucesivamente hasta el final, en la que aparece que solo un alumno tiene las 6 materias suspensas. Si queremos saber cuántos alumnos tenemos, solo tenemos que sumar esta columna, que bien lo podemos hacer poniendo igual la función suma y entre paréntesis el rango que yo quiero sumar, desde B3 hasta B29. Puedo cerrar paréntesis o darle el intro, me lo haría él automáticamente. Cuando pico en la casilla veo que está esa fórmula ahí arriba, siempre me aparece ahí arriba el contenido interno del programa que tiene la casilla o la celda. O puedo utilizar, como ya sabéis, el botón autosuma o el botón suma, que lo que hace es directamente escribirme suma y el rango pues me propone si es esto lo que quiero sumar. Él intuye que quiero sumar esto puesto que estoy justo en la casilla de abajo. Si efectivamente es eso lo que quiero sumar, solo tengo que darle el intro. Saldrían los 43 alumnos de los cuales me hablaba el problema. Pasamos a la columna FI mayúscula, frecuencia absoluta acumulada. Esta columna es la que acumula las frecuencias absolutas de la columna que tenemos justo a la izquierda. ¿Vale? Voy a explicar cómo se construye y luego con las preguntas y cuando la termine veremos un poco la utilidad de esta. La primera celda vamos a poner que es igual a la primera celda de la frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque aquí pretendemos contestar a preguntas tales como: ¿cuántos alumnos suspenden 0 o menos? Como menos de 0 no se pueden suspender, los que suspenden 0 o menos serán los mismos que los que suspenden exactamente 0, es decir, 13. Justo en la celda de abajo tendrán que aparecer los alumnos que suspenden una o menos, es decir, los 13 que pasan limpio y los 9 a los que les queda solo una, 13 más 9. Tenemos dos opciones: sumamos 13 más 9 y lo apuntamos aquí, o sumamos este 13 más este 9 y lo apuntamos aquí. Es mucho más cómodo, si vamos a trabajar con una hoja de cálculo, sumar el de arriba con el de al lado, porque arriba siempre tendremos la frecuencia anterior, la frecuencia acumulada anterior. Solo tendremos que añadirle los nuevos y así podremos arrastrar la fórmula. Es decir, si yo pongo aquí esta casilla más esta, me hará C3 más B4 y luego al arrastrar C3 pasará a ser C4, que es justo lo que quiero, que me coja la de arriba, y B4 pasará a ser B5, que será la nueva casilla que yo quiero sumar, que serán estos 4. Vamos a verlo cómo lo hace y veréis que efectivamente sale tal y como queríamos. Si yo pico cualquiera de ellas, por ejemplo esta, tendré que aquí se encuentra C5, que son estos 26, más B6, que son estos 7 nuevos. De tal forma que este 33 lo que nos quiere decir es que hay 33 alumnos que tienen o 3 o menos materias pendientes, que es la suma de estos 13 más estos 9 más estos 4 más estos 7. Aquí lógicamente tendremos que encontrar el mismo número que aquí, puesto que aquí se encuentra el resultado de cuántos alumnos suspenden 6 o menos. Claro, es que más de 6 no se puede suspender, entonces tiene que coincidir con el total. Estas dos columnas son frecuencias relativas, son idénticas a esta, pero tratadas en porcentajes.
o se interpretan como porcentajes, ¿vale? Sin tener en cuenta la unidad en la que estamos trabajando. Esta se llama frecuencia relativa, que es la minúscula, y la mayúscula, pues como ya se intuye, se llama frecuencia relativa acumulada. Al igual que aquí en minúscula era frecuencia absoluta y esta frecuencia absoluta acumulada, FRI minúscula será frecuencia relativa y la mayúscula frecuencia relativa acumulada. Bien, vamos a ver cómo se calcula. La frecuencia relativa se calcula dividiendo cada una de las frecuencias absolutas dividido entre el total de los datos que yo tengo, en este caso de los alumnos. De esa forma, a mí me sale 0,32 o 0,302. Esto, si yo lo multiplico por 100, significaría que el 30,2% de los alumnos pasan limpios, es decir, con 0 materias suspensas. Bien, si yo arrastro, observo que tengo un problema. Empieza a decirme el programa división por 0. ¿Cómo que división por 0? Pues muy sencillo. Si yo pico en la primera casilla, tengo que me ha hecho B3 entre B10. Pero al arrastrar, B3 se convierte en B4, cosa que me viene muy bien, porque en vez de coger este, coge este, que es justo lo que yo quería, pero B10 se ha convertido en B11. Y yo no quería que se convirtiese en B11, yo quería que siguiese dividiendo por el 43, es decir, por B10. ¿Cómo solucionamos esto? Pues haciendo que el 10 no se mueva. Como ya comenté en clase, esto se consigue intercalando un dólar entre la letra y el número. Lo que venga justo detrás del dólar será lo que no se mueve. Si voy a desplazar hacia abajo, me conviene tener un dólar delante del número. Si desplazase hacia la derecha o hacia la izquierda, sería conveniente poner un dólar delante de la letra para que la columna no se mueva. De esta forma, con este dólar, si yo arrastro, no tendré el problema anterior, puesto que B3 sí que va cambiando a B4, a B5, a B6, pero B10 siempre estará fijo. Si sumo estos porcentajes, utilizando la función suma, veré que suman, lógicamente, el 100%. Aquí está el 100% de los casos. Repito que estas celdas contestan a preguntas tales como ¿qué porcentaje de alumnos suspende exactamente 3? El 16,3% de los alumnos suspende 3 materias. Y la frecuencia relativa acumulada, pues se construye exactamente igual que la absoluta acumulada, pero utilizando la relativa. La primera será igual porque nos indica qué porcentaje de alumnos suspende 0 o menos, es decir, será lo mismo que los de 0. Y la siguiente casilla será la de arriba más la nueva. De forma que me indicará que el 51,2% de los alumnos suspende una o menos. Aquí están los de 0 y los de 1 sumados. En este caso el 30,2% y el 20,9% que suman un 51,2%. Si yo arrastro esta función construida así, obtendré todos los porcentajes acumulados. Y lógicamente aquí tendré que obtener el 1, porque aquí tengo ¿qué porcentaje de alumnos suspende 6 o menos? Pues todos, si más de 6 no se pueden suspender. Bueno, una vez que tengo toda la tabla construida, vamos a intentar contestar a estas preguntas para practicar un poco con la interpretación de las celdas de esta tabla. Dice, ¿cuántos alumnos suspenden 2 asignaturas? ¿Cuántos alumnos? Cuando nos habla de número, se refiere a estas 2 primeras columnas. Y cuando nos habla de porcentaje, se refiere a estas 2. En cuanto a la primera pregunta, dice, ¿cuántos alumnos suspenden 2 asignaturas? Exactamente 2 asignaturas. Pues alumnos que suspenden 2 asignaturas serán 4. Aquí pondré o bien 4, porque lo he mirado, o una referencia a esta casilla. B5, 4 alumnos. Mucho más cómodo utilizar la referencia, porque si por algún motivo en el futuro esto cambiase, la contestación a la pregunta cambiaría automáticamente. En caso de ponerlo yo a mano no cambiaría. Pregunta B. ¿Cuántos alumnos suspenden 3 asignaturas o menos? 3 o menos. Esto es algo acumulado. Quiere 3 y los anteriores.
y nos habla de número de alumnos. ¿Cuántos alumnos? Esa es la frecuencia absoluta acumulada. 3 o menos. Pues con 3 o menos yo tengo 33 alumnos. 33 alumnos suspenden 3 o menos. Pues esto será igual a C6. ¿Cuántos alumnos suspenden 3 asignaturas o menos? 33. Pregunta C. ¿Qué porcentaje de alumnos suspenden menos de 4 asignaturas? ¿Qué porcentaje de alumnos? Se refiere a estas columnas. ¿Qué porcentaje de alumnos suspenden menos de 4 asignaturas? Menos. Esto es una acumulada. Menos de 4 serán los de 1, los de 2 y los de 3. Los de 4 no estarán incluidos. Entonces nos está preguntando 3 o menos, que serán los de menos de 4. ¿3 o menos dónde está? Pues la misma fila que estábamos mirando antes, pero en porcentajes. El 76,7% suspende 3 o menos, es decir, menos de 4. Esto será igual a esta, y si queréis, por 100, para que nos aparezca directamente como 76,74%. El 76,74% de los alumnos suspende menos de 4 asignaturas. Vamos a por la siguiente. ¿Qué porcentaje de alumnos suspende más de 2 asignaturas? Cuando nos pone algo de más, ese dato no está directamente en la tabla. Pero bueno, tenemos el complementario. Es decir, si yo de una cosa solo tengo 2 opciones y conozco una, de forma indirecta también conozco la otra. Aquí dice, ¿qué porcentaje de alumnos suspenden más de 2 asignaturas? Si yo conozco los que suspenden 2 o menos, haciendo una resta del total, podré conocer los que suspenden más de 2 asignaturas. Es decir, si yo al 100%, porque me habla de porcentaje, le resto, como quiero saber los de más de 2, le resto los de 2 o menos, lo que me va a quedar es exactamente los que suspenden más de 2. Para multiplicar esto por 100, tendré que ponerlo entre paréntesis. En caso de no ponerlo entre paréntesis, el ordenador, que aplica bien la regla de los signos, me multiplicará solo E5 por 100. Y yo no quiero que me multiplique solo E5 por 100, quiero que me multiplique esa resta por 100. Entonces necesito ponerla entre paréntesis. Y él me dirá que el 39,53% de los alumnos suspenden más de 2 asignaturas. Pregunta E. ¿Cuántos alumnos suspenden 2 asignaturas o más? 2 asignaturas o más. Quiere a los de 2. Si quiere a los de 2, a los que no quiere es a los de 1 o menos. La operación es muy similar a la anterior, pero la anterior quería a los de más de 2 y ahora también quiere a los de 2. 2 asignaturas o más. Es decir, tengo que restar los de 1 o menos. Si yo al total de los alumnos, porque me dice cuántos alumnos, no me dice qué porcentaje. Está hablándome de estas columnas. Estos son porcentajes y aquí me está hablando del número de alumnos. ¿Cuántos alumnos suspenden 2 asignaturas o más? Si al total le quito los de 1 o menos, me quedarán los de 2 o más. 21. Si a 43 le quito los 22 que suspenden 1 o menos, me quedan los otros 21, que son los que suspenden 2 o más. Y la última pregunta, ¿qué porcentaje de alumnos suspende 5 asignaturas o menos? 5 asignaturas o menos. Eso sí que aparece en mi tabla. Esa es la acumulada, 5 o menos. Dice porcentaje. Porcentaje y acumulada. Esa está aquí. 5 o menos, el 97,7. Si lo quiero en porcentaje, pues pongo esta por 100. Bueno, pues nada, aquí estaría el ejercicio terminado y las preguntas contestadas con la tabla hecha entera.